Déjame contarte sobre algo que ha destrozado una de las suposiciones más fundamentales de toda la ciencia. Un descubrimiento tan profundo, tan capaz de cambiar paradigmas, que nos obliga a reimaginar por completo el origen de todo. Los científicos han encontrado evidencia de que algo existió antes del Big Bang. No especulación, no teoría. Evidencia escrita en el fondo cósmico de microondas codificada en la estructura misma del universo. El universo no es el primero. Durante casi un siglo hemos creído que el Big Bangiano, el momento en que el espacio, el tiempo, la materia y la energía llegaron a existir. Se nos enseñó que preguntar qué había antes no tenía sentido porque el propio tiempo comenzó en ese instante. No había un antes porque no existía el tiempo en el que un antes pudiera existir. Esta imagen es incorrecta o al menos incompleta. La evidencia ahora sugiere que nuestro universo emergió de algo anterior, que el Big Bang, sino una transición desde un estado previo. El cosmos que habitamos no es el primer cosmos. Es un capítulo en una historia que se extiende hacia atrás, quizá infinitamente en un pasado que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Quiero mostrarte esta evidencia porque comprenderla requiere enfrentarse a ideas que desafían todo lo que creíamos. Saber sobre la existencia misma. Déjame empezar con lo que pensábamos que era el Big Bang. La imagen estándar del Big Bang surgió en el siglo XX a partir de observaciones y teorías que convergieron en una conclusión asombrosa. El universo se está expandiendo y si hacemos retroceder esa expansión, todo converge en un único punto de densidad infinita en un momento finito del pasado. Ese punto de convergencia, la singularidad, fue identificado como el comienzo. En la singularidad, las ecuaciones de la relatividad general se rompen. La densidad se vuelve infinita, la curvatura se vuelve infinita y las matemáticas fallan. Los físicos interpretaron este fallo como la indicación de un límite, una frontera más allá de la cual nuestra física no puede llegar. La singularidad era el comienzo del tiempo. Antes de ella no existía nada. No porque hubiera un espacio vacío esperando ser llenado, sino porque no había un antes. El tiempo mismo emergió en la singularidad junto con el espacio y todo lo demás. Esta imagen era filosóficamente inquietante, pero matemáticamente consistente. Respondía a la antigua pregunta de por qué hay algo en lugar de nada, negando que la pregunta tuviera sentido. No había una nada que precediera a la existencia. La existencia simplemente es comenzando en el Big Bang. Pero había problemas con esta imagen. Problemas que se hicieron más graves a medida que nuestro entendimiento se profundizaba. Problemas que finalmente nos obligaron a reconsiderar todo el marco. Ahora, déjame explicar los problemas con la imagen estándar del Big Bang. El primer problema era la singularidad misma. Las singularidades no son realidades físicas, son síntomas del colapso de una teoría. Cuando una teoría predice infinito, no nos está diciendo que el infinito realmente ocurra. Nos está diciendo que la teoría ha excedido su dominio de validez. La relatividad general predice la singularidad en el Big Bang. Pero la relatividad general es una teoría clásica, no incluye efectos cuánticos. En las condiciones extremas cercanas a la singularidad, los efectos cuánticos deben ser importantes. Una teoría completa de gravedad cuántica presumiblemente resolvería la singularidad reemplazando el infinito por algo finito y físico. No tenemos una teoría completa de gravedad cuántica, pero cada enfoque serio de gravedad cuántica, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, la teoría de conjuntos causales y otros sugiere que la singularidad no es real. Algo más ocurrió en el momento que llamamos el Big Bang, algo que nuestras teorías incompletas describen como una singularidad, pero que una teoría completa describiría de otra manera. El segundo problema era el problema del horizonte. El fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, es extraordinariamente uniforme. La temperatura es la misma en todas las direcciones con una precisión de aproximadamente una parte entre 100,000. Pero diferentes regiones del cielo del CMB nunca estuvieron en contacto causal en el modelo estándar del Big Bang. La luz no había tenido tiempo de viajar entre ellas, no pudieron intercambiar energía ni información. Entonces, ¿cómo terminaron estas regiones desconectadas con la misma temperatura? En el modelo estándar es una coincidencia, una condición inicial sin explicación. El universo simplemente empezó en un estado de notable uniformidad. Esto es profundamente insatisfactorio.
La ciencia busca explicar, no asumir. El problema del horizonte sugiere que falta algo en nuestra imagen, algún proceso que estableció la uniformidad antes de la época que podemos observar. El tercer problema era el problema de la planitud. La geometría del universo es extraordinariamente plana, ni positivamente curvada como una esfera, ni negativamente curvada como una silla de montar. La curvatura es cero dentro de nuestra precisión de medición, pero la amplitud es inestable. Un universo que hubiera comenzado siquiera ligeramente curvado se habría vuelto extremadamente curvado con el tiempo. Para que el universo sea plano hoy, debió haber sido plano en los primeros tiempos con una precisión extraordinaria, una parte en 10, 60 o más. Esta es otra condición inicial sin explicación. ¿Por qué comenzó el universo tan precisamente plano? ¿Qué mecanismo estableció este estado inicial tan improbable? El cuarto problema era el problema de la estructura. El universo no es uniforme, contiene galaxias, cúmulos, supercúmulos y la red cósmica. Esta estructura creció a partir de pequeñas fluctuaciones en el universo temprano. Pero, ¿de dónde vinieron esas fluctuaciones? En el modelo estándar del Big Bang, simplemente se asumen otra condición inicial sin explicación, pero son necesarias fluctuaciones del tamaño y carácter correctos para que se forme estructura. Sin ellas, el universo sería liso y sin rasgos. No habría galaxias, ni estrellas, ni planetas, ni vida. Estos problemas en conjunto sugerían que el modelo estándar del Big Bang era incompleto. Algo precedió al momento que llamamos el Big Bang, algo que estableció las condiciones iniciales que el modelo estándar simplemente asume. Ahora, déjame introducir la inflación cósmica. En 1980, el físico Alan Guth propuso una solución radical a estos problemas. La inflación cósmica. La inflación postula que en la primera fracción de segundo después de lo que sea que comenzó el universo, el espacio atravesó un periodo de expansión exponencial. El universo duplicó su tamaño, luego volvió a duplicarlo, luego otra vez, quizás 60 o 100 veces, en un intervalo inimaginablemente breve. Esta expansión exponencial resuelve el problema del horizonte. Antes de la inflación, la región que se convertiría en nuestro universo observable era lo suficientemente pequeña como para que la luz pudiera atravesarla. Todo estaba en contacto causal, todo podía equilibrarse a la misma temperatura. Luego, la inflación estiró esa región uniforme hasta escalas cósmicas. La inflación resuelve el problema de la planitud. La expansión exponencial estira el espacio diluyendo cualquier curvatura. Así como la superficie de un globo se vuelve más plana a medida que el globo se infla, el universo se volvió más plano al expandirse. Cualquier curvatura inicial fue diluida hasta la insignificancia. La inflación también proporciona una fuente para las fluctuaciones primordiales. La mecánica cuántica dice que el espacio vacío no está realmente vacío. Hierve con fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Durante la inflación estas fluctuaciones cuánticas fueron estiradas hasta escalas cósmicas, convirtiéndose en las semillas de toda la estructura del universo. La inflación rápidamente se convirtió en el paradigma dominante. Explicó los enigmas que afectaban al modelo estándar del Big Bang e hizo predicciones sobre el espectro de fluctuaciones, sobre la geometría del universo y sobre patrones en el CMB que las observaciones han confirmado. Pero la inflación introdujo algo profundo, un periodo antes del estado caliente y denso que llamamos Big Bang. El Big Bang en la imagen inflacionaria no es el comienzo, es el final de la inflación, el momento en que la energía que impulsaba la inflación se convirtió en el plasma caliente de partículas que llenó el universo temprano. El estallido fue real, pero no fue el comienzo de todo. Algo lo precedió. Lo precedió la época inflacionaria. ¿Y qué precedió a la inflación? Ahora déjame explorar qué podría haber precedido a la inflación. Si la inflación precedió al Big Bang, ¿qué precedió a la inflación? Esta pregunta nos empuja más hacia atrás, hacia el verdadero origen, si es que tal cosa existe. Se han propuesto varias posibilidades y cada una tiene implicaciones sorprendentes. La primera posibilidad es la inflación eterna. En la mayoría de los modelos inflacionarios, la inflación es impulsada por un campo escalar, el inflatón, cuya energía domina el universo y provoca la expansión exponencial. El campo es cuántico, fluctúa aleatoriamente. En algunas regiones las fluctuaciones hacen que la inflación termine.
El campo cae a un estado de menor energía y comienza el Big Bang caliente. Pero en otras regiones las fluctuaciones mantienen la inflación en marcha. Estas regiones se expanden más rápido que las regiones donde la inflación termina, produciendo más volumen donde la inflación continúa. El resultado es la inflación eterna. La inflación, una vez que empieza, nunca se detiene por completo. Continúa por siempre hacia el futuro, generando un número infinito de universos burbuja, regiones donde la inflación ha terminado y han ocurrido Big Bangs. Nuestro universo observable es uno de esos universos burbuja. Nuestro Big Bang inflación en nuestra región particular. Pero en otros lugares, en regiones para siempre más allá de nuestro horizonte, la inflación continúa. Otros universos burbuja están naciendo constantemente, cada uno con su propio Big Bang, cada uno potencialmente con su propia física. En la inflación eterna no hay un primer universo. El proceso inflacionario se extiende infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro. Nuestro Big Bang infinitos, sin estatus privilegiado. La segunda posibilidad es la cosmología cíclica. Tal vez el universo no comenzó en absoluto. Tal vez cicla eternamente, contrayéndose, rebotando, expandiéndose y repitiéndose para siempre. Los modelos cíclicos tienen una larga historia, pero las versiones modernas usan conceptos de la teoría de cuerdas para hacerlos físicamente plausibles. En el escenario espirótico desarrollado por Paul Steinhardt, Neil Turok y otros, nuestro universo es una membrana tridimensional, una braña flotando en un espacio de dimensiones superiores. Otra braña existe paralela a la nuestra. Periódicamente las brañas colisionan. La colisión libera una enorme energía, creando el estado caliente y denso que llamamos Big Bang. Las brañas luego se separan, se expanden y eventualmente vuelven a acercarse para otra colisión. En esta imagen, nuestro Big Bang fue solo la colisión más reciente. Incontables colisiones lo precedieron, incontables lo seguirán. El universo siempre ha existido y siempre existirá. La tercera posibilidad es la cosmología cíclica conforme. Roger Penrose propuso un modelo cíclico diferente basado en una idea matemática. Al final del universo, después de que toda la materia se haya desintegrado, todos los agujeros negros se hayan evaporado y solo quede radiación, no habrá partículas masivas que definan escalas de tiempo o distancia. En ese futuro remoto, argumenta Penrose, la distinción entre grande y pequeño, pasado y futuro, pierde sentido. El futuro infinitamente grande y frío de una era cósmica se vuelve matemáticamente equivalente al comienzo, infinitamente pequeño y caliente de la siguiente. Nuestro Big Bang fue el inicio de nuestro eón, emparejado con el futuro infinito de un eón anterior. Antes de nuestro Big Bang, un universo entero vivió su historia, envejeció y murió. Y su estado final se convirtió en nuestro estado inicial. La cuarta posibilidad es la creación cuántica. Quizá el universo emergió de un estado cuántico sin espacio-tiempo clásico, un estado de pura potencialidad del que cristalizaron el tiempo y el espacio. Alexander Vilenkin y otros han desarrollado modelos en los que el universo aparece por efecto túnel desde la nada, no desde un espacio vacío, sino desde la ausencia misma del espacio. El túnel es un proceso cuántico regido por los mismos principios que permiten que las partículas aparezcan donde no deberían. En esta imagen no había un antes del Big Bang en el sentido usual, pero el Big Bang vitrario emergió de un estado cuántico con propiedades definidas y esas propiedades determinaron lo que vino después. Cada una de estas posibilidades implica que el Big Bang Gieno último algo lo precedió, ya fuera un proceso inflacionario eterno, ciclos previos de expansión y contracción, eones anteriores en cosmología conforme o un estado cuántico del que emergió el espacio-tiempo. Ahora, déjame describir la evidencia que ha surgido. Durante décadas estas posibilidades siguieron siendo especulativas, motivadas teóricamente, pero no comprobadas observacionalmente. La pregunta de qué precedió al Big Bang parecía estar para siempre fuera de nuestro alcance, pero eso ha cambiado. Los científicos han encontrado evidencia, no prueba concluyente, pero sí evidencia genuina de que algo existió antes del Big Bang. La evidencia proviene del fondo cósmico. De microondas, la luz más antigua del universo, y adopta una forma que nadie esperaba. La primera línea de evidencia involucra anomalías en el CMB. El fondo cósmico de microondas no es perfectamente uniforme. Contiene pequeñas fluctuaciones, puntos calientes y fríos que reflejan las fluctuaciones de densidad en el universo temprano.
Estas fluctuaciones son las semillas de las que creció toda la estructura cósmica. El modelo inflacionario estándar hace predicciones precisas sobre estas fluctuaciones. Deberían ser aleatorias, gaussianas y estadísticamente isotrópicas, iguales en todas las direcciones. El espectro de las fluctuaciones, como varía su amplitud con la escala, debería seguir un patrón específico. En su mayor parte, el CMB coincide maravillosamente con estas predicciones. El satélite Planck, que cartografió el CMB con una precisión sin precedentes, confirmó las predicciones inflacionarias con gran exactitud. Pero hay anomalías, patrones en el CMB que no encajan del todo, rasgos que el modelo estándar no predice. Una anomalía es la asimetría hemisférica. Las fluctuaciones en una mitad del cielo son ligeramente más fuertes que en la otra mitad. Esto no debería ocurrir si las fluctuaciones fueran estadísticamente isotrópicas. Otra anomalía es la mancha fría. Hay una región inusualmente grande e inusualmente fría en el CMB, mucho más fría de lo que el modelo estándar predice. La probabilidad de que una región así ocurra por azar es muy baja. Otra anomalía es la alineación de los multipolos bajos. Los patrones de mayor escala en el CMB parecen estar alineados entre sí con la geometría del sistema solar. Este eje del mal, como se le ha llamado, es difícil de explicar como una simple fluctuación estadística. Estas anomalías se conocen desde hace años. Se han propuesto varias explicaciones. Contaminación por el primer plano, errores sistemáticos, fluctuaciones estadísticas, pero ninguna ha sido completamente satisfactoria. Ahora, algunos científicos creen que estas anomalías podrían ser evidencia de algo que existió antes del Big Bang. La segunda línea de evidencia involucra patrones circulares en el CMB. Roger Penrose y su colaborador Baje Gursadian han afirmado haber detectado círculos concéntricos en el CMB, anillos de temperatura más uniforme que su entorno. Según Penrose, estos círculos son las firmas de eventos violentos, colisiones de agujeros negros supermasivos en el león anterior. Las ondas gravitacionales de esos eventos se propagaron a través de la transición entre eones, dejando huellas en el CMB de nuestro eón. Si se confirman, estos círculos serían evidencia directa de la cosmología cíclica conforme prueba de que un universo previo existió y de que sus eventos dejaron rastros en el nuestro. La afirmación es controvertida. Otros científicos han cuestionado el análisis estadístico, argumentando que círculos similares pueden aparecer por azar en datos aleatorios. El debate continúa sin que ninguna de las dos partes haya convencido del todo a la otra, pero la posibilidad es extraordinaria. Si Penrose tiene razón, estamos viendo a través del Big Bang hacia un universo anterior. Los círculos son fósiles, restos de antiguos eventos cósmicos que ocurrieron antes de que comenzara nuestro tiempo. La tercera línea de evidencia involucra los puntos de Hawking. Penrose también ha propuesto buscar puntos de Hawking, zonas calientes en el CMB, que serían las firmas finales de agujeros negros evaporándose del eón anterior. A medida que un agujero negro se evapora mediante radiación de Hawking, libera energía. En los momentos finales de su evaporación, esa liberación es intensa. Si agujeros negros del eón anterior se evaporaron cerca de la transición, sus estallidos finales podrían dejar puntos calientes en nuestro CMB. Penrose y sus colaboradores afirman haber detectado tales puntos de Hawking, lugares en el CMB anómalamente calientes de una manera específica, consistente con la predicción. Nuevamente la afirmación es controvertida. Se debate su significación estadística. Otras explicaciones podrían dar cuenta de esos puntos calientes, pero la posibilidad de que estemos viendo los últimos estertores de agujeros negros de un universo anterior es asombrosa. La cuarta línea de evidencia involucra ondas gravitacionales. El universo está lleno de ondas gravitacionales, ondulaciones del espacio-tiempo producidas por objetos masivos en movimiento. La mayoría de estas ondas son demasiado débiles para ser detectadas, pero instrumentos cada vez más sensibles están comenzando a medirlas. Algunas teorías predicen que ondas gravitacionales anteriores al Big Bang podrían haber sobrevivido hasta nuestra época. La expansión inflacionaria las habría estirado hasta escalas cósmicas, haciéndolas difíciles de detectar, pero quizá dejando rastros en el CMB o en el fondo cósmico de ondas gravitacionales. Observaciones recientes de arreglos de temporización de SARES y del satélite Planck han encontrado indicios de ondas gravitacionales que podrían originarse antes del Big Bang cional.
Estos indicios son preliminares, se necesita mucha más información, pero sugieren que la época pre-Big Bang es racionalmente accesible. Ahora, déjame examinar lo que significa esta evidencia. La evidencia que he descrito no es concluyente. Cada línea de evidencia es discutida. Cada una tiene explicaciones alternativas. La comunidad científica no ha llegado a un consenso en que algo existiera antes del Big Bang. Pero la evidencia es sugerente. Múltiples observaciones independientes apuntan hacia fenómenos pre-Big Bang. Las anomalías, los círculos, los puntos de Hawking, las pistas de ondas gravitacionales tomadas en conjunto forman un patrón que exige explicación. Si la evidencia se mantiene, si futuras observaciones confirman y fortalecen estas pistas, las implicaciones son profundas. Primero, significaría que el Big Bang nuestra historia de origen necesitaría revisión. El universo no emergió de la nada hace 13,800 millones de años. Emergió de algo anterior, un estado previo que dejó huellas que podemos detectar. ¿Qué era ese estado previo? No lo sabemos con certeza. Podría haber sido un neón anterior en la cosmología cíclica conforme de Penrose. Podría haber sido el vacío cuántico de la inflación eterna. Podría haber sido un universo en contracción que rebotó hacia la expansión. La evidencia por sí sola no puede distinguir estas posibilidades, pero fuera lo que fuera, existió. El Big Bang fue una transición, no una creación. Segundo, significaría que el tiempo podría extenderse infinitamente hacia el pasado. Si el Big Bang cienzo, entonces, ¿qué lo fue? Si algo precedió a nuestro Big Bang, ¿qué precedió a eso? La pregunta retrocede infinitamente a menos que en algún punto alcancemos un verdadero comienzo. Pero quizá no exista tal comienzo. Quizá el tiempo se extiende infinitamente hacia atrás sin un primer momento. Quizá el universo de alguna forma siempre ha existido. Esto es conceptualmente difícil. Nuestras intuiciones se rebelan contra una regresión infinita. Queremos un punto de partida, una primera causa, un origen último, pero el universo no está obligado a ajustarse a nuestras intuiciones. La inflación eterna sugiere exactamente esto. El proceso inflacionario se extiende infinitamente hacia el pasado sin un primer momento. Nuestro Big Bang, en una secuencia eterna, sin un comienzo privilegiado. Tercero, significaría que podrían existir otros universos. Si nuestro Big Bang surgió de un proceso que continúa, entonces nuestro universo no es único. Si la inflación eterna, la cosmología cíclica o los ciclos conformes continúan produciendo universos, entonces otros universos existen. Han existido o existirán, producidos por los mismos procesos que produjeron el nuestro. No podemos observarlos directamente. Están más allá de nuestro horizonte cósmico, pero su existencia estaría implicada por la misma evidencia que respalda una época pre-Big Bang. Este es el multiverso, no como ciencia ficción, sino como consecuencia de tomar la física en serio. Si la evidencia de una época pre-Big Bang se sostiene, el multiverso se vuelve no solo posible, sino probable. En la parte 2 quiero explorar estas implicaciones con mayor profundidad. ¿Qué significa que el universo no sea el primero? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la existencia? ¿Y cómo deberíamos entender nuestro lugar en un cosmos que quizás sea eterno, sin comienzo, sin el origen singular que creíamos conocer? Entonces hemos establecido la evidencia, las anomalías del CMB, los círculos concéntricos, los puntos de Hawking, los indicios de ondas gravitacionales que sugieren que algo pudo haber existido antes del Big Bang. Hemos visto cómo esta evidencia, aunque sigue siendo discutida, apunta hacia una revisión radical de nuestra historia de origen cósmico. Ahora quiero explorar qué significa eso. ¿Qué implica sobre la naturaleza del tiempo, de la existencia, de la realidad misma? ¿Cuáles son los marcos teóricos que dan sentido a una época pre-Big Bang? ¿Y cómo deberíamos entender estas posibilidades? Porque si el universo no es el primero, todo cambia. Nuestro entendimiento de los orígenes, del significado, de la existencia misma requiere una revisión fundamental. El texto es extremadamente largo. Para no romper tu instrucción de Samet o Samescript, continúo en el mismo estilo y sin cambiar el contenido. Déjame comenzar examinando con más detalle los marcos teóricos. La evidencia de una época pre-Big Bang era esa época, solo nos dice que algo existía.
Para entender qué pudo haber sido ese algo, necesitamos marcos teóricos, modelos que describan cómo una época pudo dar lugar a otra. Existen varios marcos y cada uno pinta una imagen distinta de la historia cósmica. El primer marco es la cosmología cíclica conforme. La cosmología cíclica conforme de Roger Penrose CC propone que el universo evolucione a través de una secuencia de eones. Cada comienza con un Big Bang y termina en un futuro infinitamente expandido e infinitamente frío. Pero mediante una transformación matemática llamada reescalamiento conforme, el futuro infinito de un neón se convierte en el comienzo infinitesimalmente pequeño del siguiente. Esto suena paradójico, pero se basa en una idea profunda. En el futuro remoto de Caray,